generalmente la economía, como una ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, consumo de bienes y servicios que satisfacen necesidades y garantizan el proyecto humano. Entonces, si es así, el papel del economista es entonces asegurar la investigación, el conocimiento, la sistematización, la creación de leyes, el manejo de la situación económica que les permita garantizar la producción, la distribución equitativa y el bienestar de la sociedad. Entonces, eso no es cualquier desafío. Sabemos que el problema principal es producir, ¿verdad?, y distribuir. Esos son los dos problemas principales de la economía. Los economistas nos preocupamos a nivel macro porque las economías crezcan y distribuyan de la mejor manera posible la riqueza. Primero, la economía es una ciencia social que vincula todos esos conceptos de las necesidades que tienen las sociedades en busca de darles respuesta a las mismas problemáticas que se genera de ellas. Es importante porque los recursos son escasos en relación a las necesidades, ¿verdad?, de todos nosotros los seres humanos. De eso precisamente se encarga la economía, de cómo asignar recursos que son escasos a necesidades ilimitadas. Lo que sucede es que muchas veces los estudiantes piensan, cuando usted le pregunta ¿qué tú entiendes por economía?, lo ven en función del dinero, de la acumulación del dinero, de la mejor administración del dinero, y la economía trasciende todo eso. Es una ciencia, tiene método, es analítica y te permite abarcar una realidad más amplia que otras técnicas, que otras carreras. La economía da unas herramientas muy especiales para hacer el análisis, para aportar a la solución. Entiendo cada vez más la importancia que tiene como ciencia. Entiendo que en el mundo hay muchas desigualdades y trabajo para eso, trabajo para crear en la medida de lo posible, aportar mi granito de arena. Nosotros somos profesionales que ayudamos de alguna manera a entender a la ciudadanía cómo la economía que la hacen las personas, los individuos con su accionar, pues impacta lo que es el devenir histórico de una sociedad concreta. Y como profesional, pues nos ubica en una élite que la gente aprecia realmente las visiones que tienen los economistas sobre la realidad social y económica. De hecho, el punto de partida es reconocer que la interacción humana conlleva a interacción económica entre estos humanos o estas personas. En el caso de la República Dominicana, que es una economía claramente emergente, pero que tiene todavía un camino por recorrer en términos de que gran parte de su población pueda beneficiarse de todo ese camino recorrido, de todo ese crecimiento económico. La economía es la base material de la sociedad. Constituye la infraestructura sobre la cual se cimenta la sociedad. Si no hay actividades económicas, productivas, comerciales, no hay posibilidad de que una sociedad pueda fundamentarse en la riqueza. Entonces la economía estudia justamente esos principios fundamentales de la creación y distribución de la riqueza en el mundo. Ser economista es quizás una de las profesiones más incomprendidas y vilipendiadas. Incomprendidas porque mucha gente piensa que el economista es un adivino del futuro económico. De hecho, el economista es un profesional comprometido con las condiciones de vida de la gente, comprometido con que la economía como disciplina sirva para mejorar la vida de las personas. El profesional de la economía es un cientista social, es una persona que está preparada para analizar los problemas económicos que tienen los países y tratar de identificar alternativas de política pública. Ser profesional de la economía es un privilegio porque, como bien se plantea, el economista es un profesional amplio porque ve la sociedad en su dinámica. No solamente debe tener sensibilidad social, sino que es multifacético en el campo de las ciencias económicas y sociales. Entonces, la economía tiene múltiples facetas que tiene no solamente para el ejercicio profesional, sino para la realización como ser social. Entonces ese conocimiento se experimentó, permitió la descripción, la comprensión del movimiento
de ese proceso social y entonces vamos sistematizando lo que puede ser un conjunto de ideas y de pensamientos que finalmente se sistematizan en trabajos, en libros, en investigaciones que conforman las ciencias económicas. Muy temprano comienza el proceso desde la civilización sumeria, los griegos, los romanos, ahí comienzan las primeras manifestaciones de lo que es el debate sobre la problemática económica, pero generalmente podemos consensuar en que la economía como ciencia nace en el siglo XVIII con el origen y la naturaleza de la riqueza de las naciones de Adam Smith de 1776, pero que para Marx, el considerado padre de la economía política, es William Perry, que comienza mucho más temprano que Adam Smith. Y entonces efectivamente el desarrollo de la ciencia fue permitiendo las diferentes escuelas del pensamiento económico y se fueron desarrollando y sistematizando en los diferentes países. En nuestras universidades latinoamericanas, la sistematización del conocimiento económico se hace un poco posterior. Uno de los economistas estructuralistas que mayor impacto ha tenido en América Latina, Raúl Previs, estudió en Argentina economía en el 1918-22. Previs fue el que trabajó el primer plan para la Escuela de Economía. Entonces era la era de Trujillo, 1947. Fue llamado al país para que hiciera el primer plan de estudio para una escuela de economía. En la República Dominicana, la Escuela de Economía surge en un momento dramático, de una situación crítica en la cual el Estado, generado por un Estado dictatorial, por la tiranía trujillista, conocida por todos, entonces ahí hay una circunstancia en la cual es urgente explicar el fenómeno, es urgente explicar la necesidad. Y la misma dictadura es la que se propone buscar la manera de explicar esos fenómenos a través de el estudio de la economía. Contrata al mismo Raúl Previs para que dé algunas asesorías sobre cómo comenzar a formalizar la educación superior sobre ciencias económicas, y las recomendaciones de Raúl Previs fueron la formación de una facultad de economía. Pero lo que es más importante, pienso yo, en la evolución de la Escuela de Economía, es que nació para forjar, primero, planificadores, economistas para trabajar en las más altas instancias del Estado dominicano. Y el plan de estudio reflejaba eso. O sea, era un plan de estudio bastante fuerte. Eran 4 años, casi 5 años que había que estudiar economía. La Escuela de Economía entonces tiene muchos referentes, tiene el referente del registro del registro de contadores, de la administración pública y de las necesidades que tenía la dictadura de crear un cuerpo profesional que le administrara los recursos. Entonces la contabilidad, la administración pública fueron fundamentales, y en su inicio entonces la economía solamente se integraba a esos procesos. El proceso entonces de separación de la economía propiamente como ciencia fue realmente prolongado. En el año de 1962, aproximadamente, por un acuerdo que existió entre el Consejo Universitario y la OEA, vino una comisión de funcionarios, hicieron algunas recomendaciones. Se logró la formación de la carrera de economía. Obviamente que ser economista para mí es una gran significación, por el hecho de que cuando yo salí del bachillerato no tenía pensado estudiar economía. Sin embargo, el primer profesor que yo tuve fue el profesor Julio Urbáez. Y el maestro Urbáez hizo una explicación en Introducción a la Economía de una forma tan didáctica, tan explícita. Cuando yo lo escuché, dije, bueno, esta es la carrera que yo siempre aspiré. Pero en ese entonces, la carrera de economía era incipiente, tan incipiente por la falta de recursos formados en esa profesión, que cuando se formó la carrera de economía y la carrera de contabilidad, casi no había una gran diferenciación. Eso dio lugar que muchas veces uno se graduaba de economía y en 1 o 2 años seguía la carrera y terminaba también como licenciado de contabilidad y viceversa. Julio Urbáez dice, bueno, en su inicio se estudiaba contabilidad y economía era solamente marginalmente. Y eso es lo que va obligando a ir sistematizando los mecanismos para conformar el perfil de la economía como ciencia. Entonces se daba mucha economía política,
se daba mucha macroeconomía, mucha teoría del desarrollo. La escuela se benefició durante mucho tiempo también de profesores extranjeros que nos prestigiaron, fueron profesores de aquí. Ya muy temprano se sabía que la economía era fundamental. Y por eso, desde que nace la facultad, el 24 de marzo de 1956, es como facultad de economía y finanzas, de economía y comercio, de economía y finalmente de ciencias económicas y sociales. La facultad nace como una respuesta a las necesidades de la dictadura. Y la escuela nace después de la Revolución de Abril y después que el movimiento renovador comprende la necesidad de pensar libremente, críticamente, la realidad social y económica. A veces pienso que para el desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en su naturaleza intrínseca, fue necesaria esa guerra. Fue necesaria la conformación de ese movimiento tan dinámico que transformó por completo el sistema universitario y la ideología, el pensamiento, la filosofía universitaria. La primera graduación de jóvenes estudiantes universitarios fue en 1964 y en ese periodo varios de los que se graduaron terminaron siendo docentes de la universidad o jugando un gran papel público. Por ejemplo, Gumersindo de Rosario. Gumersindo de Rosario fue el único que se graduó en 1965, previo, así, en los albores de la Revolución. Julio Urbáez es para nosotros probablemente el modelo de los economistas. Nosotros cuando éramos estudiantes queríamos ser un poco como Julio Urbáez, que era bien economista. Él era muy consciente de que había que separar lo económico de lo filosófico, de lo político y de lo social, pero buscar su especificidad, pero también ver su relación con ello. Cuando yo ingresé a la carrera de economía, la cantidad de estudiantes de economía era muy pequeña. Yo recuerdo que en esa época, en el curso de nosotros, lo que habían eran 17 estudiantes. Es decir, ya después de la Guerra de Abril, comenzó a masificarse la universidad, pero esa masificación no se reflejaba en la carrera de economía. También, bueno, casi todos los directores de la escuela y los que han sido rectores, como Edilberto Cabral. Aquí en la escuela hubo siempre profesores extranjeros con una alta dotación que también contribuyeron de diferentes países. Hay una lista de profesores que estuvieron con nosotros de extranjeros que jugaron también un rol. La escuela de economía es una escuela mixta desde el punto de vista del pensamiento económico. Y desde ese punto de vista se formaron economistas a nivel interno, vinieron economistas de universidades de Europa Occidental y dieron también su contribución, pero también hubo un periodo en que llegaron economistas formados en los países socialistas, de los cuales formaron parte rectores como Edilberto Cabral, Porfirio García, que se formaron en Rumanía, que se formaron en Hungría, otros que se formaron en la Unión Soviética, que también fueron rectores. Entonces, eso dieron una importante contribución a la escuela de economía, y la escuela de economía es hoy muy meritoria precisamente por esa contribución mixta de diferentes tendencias del pensamiento económico, y que ha contribuido a formar a las futuras generaciones de economistas. También, bueno, profesores extranjeros como América Batida, Sandra Suñol, muchos profesores que venían del extranjero. Pero además se benefició mucho la escuela de que sus profesores eran egresados no solo de la Universidad Dominicana, sino también que venían de hacer maestría afuera. Después de la insurrección de abril, hay algunos cambios. Ya se comenzaba a introducir
asignaturas que conllevaban teoría económica. A mí me tocó un cierto papel con un equipo de economistas en la masificación de la carrera de economía. Ahí podemos mencionar el caso de, aunque no era de la carrera de economía, a Ricardo Michel Lorenzen. En esa época a Isidoro Santana, y algunos estudiantes. Es el caso de Fernando Pellerano, Fran Prat. Hay algunos economistas que jugaron un papel en el movimiento renovador, como Sosa Valentín, como Fernando Mangual. Entonces nosotros tenemos aquí una lista de economistas que no solamente han jugado su rol fuera y dentro, sino también que jugaron su papel de compromisario del cambio en el país. Bueno, luego están aquí casi la mayoría de los profesores que hacen vida también en las diferentes instituciones del gobierno y de las empresas privadas e internacionales. Entonces hemos tenido una pléyade de gente que ha jugado muy bien su papel. Tengo que agradecer a los que fueron mis maestros, que fueron mis mentores. El profesor José Pérez Labur, el maestro Nicolás Jiménez, el maestro Manuel Colón, la maestra Altagracia Balcácer. O sea, fueron profesores que contribuyeron mucho con mi formación a dar ese paso más allá de la típica relación estudiante-profesor. Sí, vamos a hablar del movimiento estudiantil. ¿Cómo dejar fuera al momento de destacar la participación estudiantil de Sagrario Díaz Santiago, que es la heroína de la Escuela de Economía, que perdió su vida en la lucha estudiantil y que estudiaba tercer semestre de la Escuela de Economía, cuyos compañeros, que luego fueron profesores de la escuela, recuerdan con muchísimo cariño, con muchísimo afecto? Entonces también este es un pequeño homenaje a Sagrario Díaz Santiago. Sagrario Díaz Santiago es una de las heroínas de este país, de la Escuela de Economía, una de las personas que hoy fuera orgullo de este país, que la tiranía ilustrada de Balaguer se la llevó. Pero el pensamiento de Sagrario vive en todos y cada uno de nosotros, del pueblo dominicano, y vive en cada uno de los economistas que se están formando, que se han formado y que se van a formar en este país. Sagrario vive. Sagrario es eterna. Pero directores de la Escuela de Economía tenemos el caso del profesor Gustavo Sánchez, ingeniero Gustavo Sánchez, que en los años 72, 73, si mal no recuerdo, la presión no importa, fue en ese momento, fue solicitado por el gobierno de Juan Velasco Alvarado en Perú, que gobernaba el Perú, el gobierno revolucionario, militar revolucionario de aquella época, para que aplicara un modelo que él sustentaba para la reforma agraria. No podemos dejar de destacar la participación que tenía la universidad por su compromiso: Bolívar Batista del Villar, Arismendi Díaz Santana, que ha jugado todavía hoy un papel estelar, Félix Santana Rivera aquí en la facultad, y los que han sido directores de esta escuela, los profesores Joaquín Díaz, Manuel Linares, Antonio Sánchez, Héctor Romero, José Pérez Labur, Melvin Pérez Arrab, Antonio Siriaco, y en todos ellos le tenemos este es un reconocimiento a esa entrega y a esa capacidad que tuvieron de mantener una escuela, no de élite, pero sí respetable, sí de excelencia académica, y eso es un gran aporte que hemos hecho a la universidad y a la sociedad, y ellos jugaron un gran papel aquí. Cuando uno asume la dirección del departamento ya como economista egresado con formación económica, se dio el salto de integrar al departamento a profesionales egresados de economía en lo fundamental. O sea, esa generación de los años 70 comenzó ya a egresar con una mayor formación de la carrera de economía. Quizás la promoción nuestra, con la promoción siguiente, fueron en la práctica lo que egresaron
con una sólida formación económica. Yo le puedo decir a ustedes que entré en septiembre 1973. Tengo una experiencia como profesor y además funcionario público, porque fue funcionario público en el Ministerio de Planificación y Economía y en la unidad de presupuesto público. Quiere decir que hemos tenido una experiencia en la actividad profesional y en la actividad educativa. Entonces, en la docencia. Quiere decir que más o menos hemos acumulado una experiencia en ese contexto. Para la década del 70 comenzó el crecimiento de la población estudiantil. Yo, por ejemplo, soy de la generación del 78 y fue uno de los más grandes grupos. Sin embargo, en la década del 83, del 84, 83, 84, la población llegó a cerca de 2.200 y más. En ese periodo donde me tocó ejercer la dirección del departamento, se dio un gran florecimiento porque esa promoción me da la impresión que caló. Porque de 500 y pico de estudiantes que habían matriculado en la carrera, se logró aumentar la matriculación en más de 2.000. Pero eso también trajo otro problema. Que para tú darle, ofrecerle docencia a ese crecimiento vertiginoso de la matriculación, se requerían recursos docentes. La escuela pasa como las personas por diferentes etapas. Pasa por las etapas iniciales, similares a la infancia, una escuela en consolidación. Ha tenido sus periodos de alta y sus periodos de baja, pero la escuela en las últimas 2 décadas se ha consolidado de forma que los relevos generacionales, los nuevos profesores que se incorporan, son profesores casi todos con experiencia en estudios internacionales, profesores, mucha gente joven tiene la escuela y de eso yo me enorgullezco. Yo soy responsable del ingreso de muchos profesores que ahora mismo están impregnándole calidad a la enseñanza de la economía. Yo he sido afortunado en el sentido de que cuando vine por primera vez a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me orientaron por 2 caminos, o por la ingeniería o por la economía. Yo finalmente, sin saber lo que era, entré a estudiar economía, afortunadamente. Me ha servido para comprender la idiosincrasia humana, cómo nos reproducimos materialmente. Y en la universidad, cuando entré a la universidad, fue motivada por profesores que eran mis amigos, que yo no era la profesora todavía. Pero el profesor Héctor Romero, fallecido, el profesor José Pérez Labur, el mismo director Joaquín Díaz, esos 3 fueron directores, y profesores como el profesor que se murió en el avión, Pedro Guillermo, me dieron tantas motivaciones como para que yo me inclinara a entrar a la escuela. En la década de los 70 sabemos que en los tiempos del periodo balaguerista realmente continuó una lucha social también relevante. Entonces la explicación económica era fundamental para entender el porqué, la continuidad de la lucha y también la necesidad del Estado y de las instituciones privadas e internacionales de contar con expertos, con gente formada que pudieran jugar el rol que necesitaban para ese momento. De la Escuela de Economía, uno encuentra que ha tenido frutos importantes, ministros, gobernadores del Banco Central, funcionarios importantes en agencias de planificación, en universidades, son los que en cierta manera han estado durante los últimos años y las últimas décadas elaborando y formulando y diseñando políticas públicas en el ámbito de la economía. Héctor Valdés Albizu es economista de la UAS de 1971 y tiene 24 años dirigiendo el Banco Central. Bueno, todo eso puede ser muy discutible, pero evidentemente
años de estabilidad, de crecimiento económico, de manejo de la tasa de cambio, de la tasa de interés, de la inflación, del empleo. Todo eso dice la efectividad de una ciencia que estamos desafiados a desarrollar para asegurar que todo eso tenga impacto positivo en la gente y que se garantice el ansiado desarrollo, que es lo que ha motivado a la mayoría de nosotros a asumir con pasión esta disciplina. Nosotros en la Escuela de Economía hemos logrado que los estudiantes de economía se distingan, no del resto de estudiantes de la UAS, sino se distingan por su dedicación y por esa capacidad y ese espíritu crítico, porque es una escuela plural y es una escuela abierta a muchas manifestaciones científicas, siempre que se apeguen a los principios y las normas éticas. Que es importante también que desde la década del 70 la presencia de las mujeres en la economía ha sido fundamental. De las primeras 24 graduando, el 46% era mujer. Y de las 64 graduando, cerca del 50% eran mujeres. Entonces, hoy, la presencia estudiantil es superior al 60%. Sin embargo, es relevante saber por qué, si la presencia de las mujeres desde siempre y en su historia ha estado en la vida académica, en la búsqueda de las soluciones, hay tan pocas mujeres economistas que han logrado, digamos, el control de las principales instituciones nacionales. Yo soy una abanderada de lo que es siempre la mejora continua. De hecho, me encanta lo que plantea Edward Deming, que es reconocido como padre maestro de lo que es la calidad total. Siento que realmente la gestión que ha hecho nuestra querida hermana, colega, Emil Quella, ha sido una gestión de calidad, y pienso que también las futuras personas que también van a seguir con la escuela van a seguir, diríamos que es el mismo lineamiento, entendiendo de que siempre la mejora aplica, que la mejora cabe. Nosotros somos considerada como una escuela de alta reputación. A mí me complace sobremanera y creo que es una luz en el túnel la feminización de la Escuela de Economía. Cada vez que más mujeres tengan este nivel de formación sólido, político, económico, cultural, con referentes amplios, con profunda solidez, con excelencia académica, yo creo que es muy esperanzador, no solamente para las familias, incluso motivo a que las mujeres que quieran tener una mayor comprensión de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en sus vidas como seres humanos, en la economía. Este estudio de la economía puede contribuir a aclarecer todas esas ideas y a permitirle caminar con certeza. Para mí ha sido una experiencia muy grata. Yo pienso que la pasión que uno le pone es lo más importante. Si uno ama, hace lo que le gusta, lo demás llegará por añadidura. Yo me siento muy orgullosa de ser economista y de ser maestra de la Escuela de Economía de la UAS. Yo cada vez más me convenzo que somos unos seres bastante particulares. Tenemos muchos dones, yo diría, vamos a hacer así, dones otorgados, porque desde hablar de finanzas hasta entrar en temas de sociología, de psicología. Yo vuelvo y nazco y estudio economía de nuevo. Es lo que trato de motivar a los estudiantes, porque es tomar la decisión de que tú quieres estudiar. Independientemente de los epítetos que te puedan decir sobre una determinada carrera, pero tú tomas decisiones. Encontramos que las mujeres juegan un papel de soporte, de apoyo, independientemente de su brillantez profesional. Para ellas también es un gran desafío ir contribuyendo también a los cambios de las visiones que permitan el reconocimiento de las condiciones técnicas de las economistas y de su sólida formación personal, que ha sido de suyo muy relevante. En 1984-27, la escuela vivía dentro de una situación del país muy difícil. Recuérdate que ese periodo forma parte de la famosa década perdida de la economía dominicana. En 1984 también es de triste recordación, porque en ese año se produjo una poblada, cientos de dominicanos murieron. La economía dominicana entraba en un proceso de ajuste muy doloroso, impuesto por el Fondo Monetario Internacional.
la economía tiene su propio ritmo, tiene su propio ciclo. Y para 1980 entonces se produce la década perdida, la gran caída de la economía. Entonces se produce una crisis sin precedentes que hizo fracasar a las gestiones de políticas económicas de la mayoría de los gobiernos de América Latina. Y entonces en la República Dominicana no fue tampoco la excepción. Entonces la Escuela de Economía en esos momentos tenía que buscar la forma de que la política económica que siguiera el gobierno de turno fuera lo menos perjudicial para la sociedad dominicana. Se discutió más adelante el Pacto de Solidaridad, la Escuela de Economía y la facultad también jugaron un papel importante. Pero aún en los 80 todavía había en el país, en las escuelas de economía, había dos enfoques muy claramente. Un enfoque que era un enfoque que era marxista, vamos a decir, con ideas marxistas, y un enfoque con ideas muy neoclásicas. Y se expresaba en las diferentes escuelas o en las dos grandes escuelas que habían. Hubo un momento en los 80 que la motivación también estuvo muy vinculada al mundo de las ideas políticas. Cómo organizar el sistema económico, toda la discusión. En los 80 estuvo muy de boga la puesta en funcionamiento como el secretariado técnico de la presidencia, por ejemplo, o las ideas sobre el funcionamiento y el dilema de los sistemas económicos. Y entonces en un momento de una juventud 70 y 80 muy politizada, y encontraron en la economía una vía para expresar la interpretación del mundo material de la sociedad, que de alguna manera los expresa o lo interpretan de mejor manera las ideas económicas. La crisis económica internacional obligó al gobierno, particularmente de Jorge Blanco, a entrar en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y las restricciones del Fondo Monetario Internacional fueron tan fuertes que finalmente las políticas aplicadas fueron de un impacto perverso tan devastador que la población no las resistió, y finalmente se produjo la llamada poblada de 1984 en respuesta de la población a la crisis económica. Ahora bien, esa crisis económica puso en desafío la capacidad de los economistas de poner en acción un conjunto de políticas que pudieran contrarrestar la situación. Cuando nosotros los economistas tenemos una visión integral y holística, podemos ser mucho más certeros para atacar los problemas, porque los problemas que se dan, no solamente su expresión puede ser económica, pero a lo mejor su solución puede estar en una solución de carácter política. Y por eso es que el economista tiene que tener esa visión. Lo que hemos tenido los profesionales de la economía la oportunidad de explicar lo que funciona y no funciona en los sistemas económicos. En este país, en la década de los 90, un grupo específico, el promotor de las del neoliberalismo, marcaron la pauta y trazaron todo ese proceso de reforma que condujo a la liberalización económica de la economía dominicana, que produjeron las privatizaciones de las empresas, que plantearon la desregulación de sectores, etcétera. Desde ese punto de vista, el aporte para algunos de esa escuela dominante de los neoliberales fue funesto, porque ha provocado que nosotros tengamos una economía con niveles de crecimiento muy altos y sin embargo con unos niveles de bienestar de la población bajos. El profesional de la economía anda tras la respuesta a los problemas básicos de la economía. ¿Y cuáles son esos problemas básicos? La desigualdad en la distribución de la riqueza, la producción a escala que permita reducir la pobreza, garantizar mecanismos que permitan... Parecería que en el fondo el debate de nosotros es producir y distribuir. Ahora, el problema es cómo ejecutar acciones concretas con una política económica efectiva que reduzca la pobreza, que distribuya la riqueza, que mejore las condiciones. En el fondo eso es lo que andamos buscando todo. Cambiar el mundo es eso. La Escuela de Economía, yo diría que además de los profesionales de la economía que ha aportado, ha tenido un papel importante en el pensamiento económico de la sociedad dominicana, comprendiendo sus problemas
y también aportando soluciones a través de un pensamiento sistemático. Por lo tanto, la Escuela de Economía aporta tanto para entender los problemas en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Entender los problemas estructurales de la sociedad. A través de la economía es una, digamos, una profesión en que se puede transformar las vidas, la mayor parte de la población, o sea, que se puede lograr bienestar para la población en su conjunto. Hoy se habla mucho del pensamiento crítico. Hoy se habla mucho del pensamiento lógico, dentro de un contexto de que hay un cambio muy rápido, producto de las transformaciones tecnológicas. Y hoy más que nunca se necesita el profesional con esa visión crítica, porque esas transformaciones tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial, con el Big Data, con la robótica, está desconectando realmente a la sociedad, a la gente, de todo su entorno. Lo está haciendo un ser mucho más aislado. Y en estos momentos se necesita un sistema que verdaderamente vaya tratando de generar sistemas sociales que, en cierta manera, se retorne otra vez a una sociedad mucho más integral, una sociedad donde exista una visión sustentada en valores. De la Escuela de Economía hemos tenido políticos relevantes, legisladores, senadores. Yo he tenido alumnos que son senadores de la República. He tenido en los medios de comunicación, no olvido, hasta en la farándula, a Pochi Familia, he tenido como alumno a Michael Miguel, en los medios de comunicación Nayib Chaede. Hay periodistas que son afines. Edmundo Ledesma, por ejemplo, que es siempre un preocupado por las cuestiones económicas del Canal 16, es un periodista que siempre estuvo detrás de su formación económica. O sea, para comprender incluso el funcionamiento político y las reglas de la política, hay muchos periodistas que han estado interesados en su formación económica y se acercan a la matriz de esa formación, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a su Escuela de Economía. El mismo desarrollo social y el mismo desarrollo de las ciencias económicas han permitido que se amplíe el nivel de conocimiento y de formación. Y entonces hoy los economistas son más relevantes que nunca, porque es que el mundo gira alrededor, la plataforma de la vida es económica. Solamente hay que buscar las entidades públicas vinculadas al área económica y ahí observaremos la cantidad de egresados de la carrera de economía que participan. Y si que eso es para aprovecharse. El campo de los estudios depende mucho de las expectativas que tiene la gente. Y yo pienso que cuando alguien decide estudiar economía, lo hace por la impronta de los economistas en la vida de toda sociedad, sus opiniones. Siempre la gente está atenta a lo que dicen los economistas, porque cuando un economista habla en la prensa, cuando vierte opinión, siempre lo hace en medio de algo que está tocando la cotidianidad de la gente. Entonces eso genera cierta pasión. A primera vista, esa es una motivación. Luego, los jóvenes que tienen la oportunidad de explorar el campo profesional se dan cuenta que los economistas pueden colocarse en el mercado laboral en diferentes áreas de este mundo, que es un mundo más amplio, el mundo de los negocios. Normalmente tenemos economistas al frente de la gerencia de una empresa, como jefe de los contadores o de los administradores. Es un área de un amplio espectro. Tenemos extraordinarios economistas trabajando en finanzas, otros trabajando en desarrollo, o sea, en la parte social, o sea, muchísima gente, y en investigación, obviamente. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes que han sido egresados de la carrera que están trabajando en la CEPAL, por ejemplo, están trabajando en el PNUD. Entonces tú dices, ok, claro, no solamente con la base económica que lograron en la Escuela de Economía, pero han ido, ganan becas, han tenido, tú sabes, entonces es maravilloso. Porque es una ciencia social que te ayuda a ti a conocer realidades en un sentido económico
y no solamente en el sentido económico. Como la economía se divide en dos grandes ramas, que son la microeconomía, que tiene que ver con los aspectos de la familia y de la empresa, el profesional de la economía se capacita en esa área, que sería un área de negocio y organización empresarial. Y obviamente hay un área de la economía que se encarga del conjunto del todo, que es la parte macroeconómica, donde los economistas estudian y analizan una serie de indicadores que de una forma u otra reflejan el nivel de salud de la economía en un momento dado del tiempo. Por ejemplo, el crecimiento de la economía, que está muy asociado a lo que tú mencionabas como el desarrollo de la economía, cómo se distribuye ese crecimiento. También hay una dimensión del aspecto macroeconómico muy importante que está en el día a día de la discusión, que es el tema de la inflación. Tenemos economistas en la función pública, en entidades tan importantes como el Banco Central o la Superintendencia de Bancos. El puesto de los economistas en el área de proyecto de una empresa, dirigiendo un proyecto de inversión importante, realizando un estudio de mercado, etcétera. Esa dinámica de trabajo, cuando los jóvenes se buscan qué ejercer, a qué dedicarse, ven el nivel de colocación que tienen los economistas. Uno de los principales motivos que a mí me motivó a estudiar economía es el tema de la transversalidad. Cuando tú estudias economía puedes trabajar en el sector público, en el sector privado, en las finanzas, mercado bursátil, consultoría, pedagogía, estudio de mercado, etcétera, etcétera, cooperación y relaciones internacionales, en fin. Y esa generalidad, de alguna manera, permite luego que uno se especialice en uno ser mucho más competitivo en el mercado. En la área económica, fiscal, finanzas personales, es fundamental la participación de los economistas o entendidos en el área, especializados. El aporte de la misma universidad, ya en el área de economía, en un momento específico, los profesionales del área era de ahí que emergían. Y no nos ha ido mal en materia económica. Es decir, el crecimiento recibido al país se debe, obviamente, a las medidas en materia económica que se han adoptado y una buena cantidad de esos profesionales han egresado de la escuela. Pienso que la Escuela de Economía ya ha iniciado un proceso de integración con la sociedad más profundo y creo que se debe evocar hacia ese proceso, involucrarse más con las instituciones del Estado, con las empresas privadas y formar una comunidad donde se conecte el estudiantado con esa estructura del Estado y de la empresa privada en la República Dominicana. Es una carrera que te da múltiples escenarios y múltiples oportunidades para tú desarrollarte en diferentes áreas laborales. Un buen economista puede ser periodista, un buen economista puede ser un buen administrador, un buen economista puede ser un gestor público de éxito. De hecho, no se separa la política de la economía y que fundamentalmente las políticas públicas deben ser diseñadas en el contexto de lo que es el entorno económico de una nación. El desarrollo actual de la escuela está en mayor crecimiento que en tiempos anteriores. Durante un tiempo, la escuela solo administró la carrera de economía, pero ahora está administrando la carrera de comercio exterior y aduanas. Se diversificó un poco para poder integrar al análisis, al estudio de la economía, una vertiente muy relevante en estos tiempos, porque es un secreto a voces que el modelo global nos acercó tremendamente y que el comercio mundial es lo que mueve el mundo. Entonces, el tener el control, tener el conocimiento, manejar el área en el que la logística de las aduanas, el servicio que presta a facilitar el proceso de comercialización entre países. Entonces eso amplía el referente. El éxito del profesional de la Escuela de Economía, del egresado de la escuela en la UAS, el plus que da a nuestra escuela, es que la escuela nuestra es una escuela ecléctica, si se quiere. Tenemos ideas más progresistas
hay un énfasis en lo filosófico, en la visión del mundo. Este destacamento académico ha venido a contribuir grandemente en la formación de recursos que han contribuido a su vez directamente en el desarrollo económico, social y político, también hay que decirlo, de la sociedad dominicana. Hemos podido crear profesionales de excelencia académica, que han permitido que la escuela se destaque. Nosotros tenemos ahora en la escuela una fortuna que es la representación de la facultad, que es el profesor Antonio Siriaco, y el doctor Antonio Siriaco ha hecho también una gran labor ahí en promover explicaciones certeras, sencillas, claras y también profundas sobre lo que pasa en la economía nacional y mundial. Y entonces eso es un referente para que los que lo escuchan se den cuenta que es importante llegar hasta ahí, no solamente porque es decano, sino porque efectivamente es un economista de verdad y además 24/7. Y yo siempre pensé que la Escuela de Economía tenía que estar en el debate permanente de las políticas públicas, en el diseño de políticas públicas, en la formulación de políticas públicas, en el debate de los principales problemas económicos. Y yo siempre dije, la Escuela de Economía tiene que salir hacia afuera. Nosotros en la UAS tenemos una gran dificultad. Pensamos que el mundo está dentro de la UAS y nos olvidamos del resto de la sociedad. Y evidentemente le hemos dado y dejado el espacio a otras visiones de la sociedad que predominan, que mantienen el dominio de los medios de comunicación. Y el único espacio que le queda es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, yo hice esa reflexión y dije, yo soy y seré director de la Escuela de Economía. Y dentro de ese espacio, nosotros vamos a insertar a la Escuela de Economía en ese debate de temas económicos, de temas de carácter social. Y yo creo que nosotros pudimos, como dicen, poner un granito de arena. Y le dimos ese espacio que tiene la Escuela de Economía hoy en día. Es muy prometedor lo que puede estar pasando con la Escuela de Economía de aquí en adelante, y eso es fruto de haber hecho de esta escuela una escuela de excelencia académica en la cual los profesores nos hemos sacrificado y los estudiantes han jugado su papel porque han respondido coherentemente a esa solicitud que los profesores le han hecho de dar todo lo que tienen para su propio crecimiento, para el desarrollo de ellos, de la escuela, de la facultad y del país. Nuestra universidad ha sido el gran paradigma de las ciencias económicas, porque ha sido la primera carrera de economía, yo diría que en la República Dominicana, por lo que ha jugado un papel sumamente importante en el desarrollo del país. Yo quiero felicitar a todos los profesores de economía y los estudiantes, todos los que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta escuela, porque han asumido un compromiso con ética y con principios morales para formar profesionales, ya que todos son profesionales sensibles y estudiantes que su compromiso es con la República Dominicana.